Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, bueno, nos toca a todos de cerca, la transformación personal. ¿Alguna vez se ha tenido esa sensación de querer cambiar algo, pero por alguna razón una y otra vez se acaba en el mismo sitio? Pues hoy vamos a ver qué son esas barreras que los frenan por dentro y sobre todo, cómo podemos empezar a superarlas. Fijaos en esta frase. Soy otra, soy más alegre. Es que lo resume todo, ¿verdad? Esto es a lo que aspira muchísima gente. No se trata solo de cambiar un hábito como comer mejor o hacer más deporte. Es algo mucho más profundo. Es sentir que de verdad se ha convertido en una nueva versión de sí mismo. Pero claro, llegar hasta ahí tiene sus obstáculos. Y aquí está la pregunta del millón. ¿Qué es lo que nos frena? Porque muchas veces no es solo la falta de tiempo o de dinero. El obstáculo más grande, el más pesado, suele estar dentro de nosotros. Esa es la cuestión que vamos a intentar desentrañar hoy. Venga, vamos a empezar por el principio. Todos, en algún momento, hemos tenido ese chispazo, ese deseo de mejorar algo, ya sea en la carrera, en la salud, en cómo nos relacionamos. Pero ¿qué pasa? Que ese deseo, por muy fuerte que sea, a menudo se queda solo en eso, en un deseo. Y aquí hay una distinción que me parece clave. La mayoría de los intentos de cambio, los que fracasan, son en realidad reacciones. Reacciones a algo que no nos gusta. Es como apagar un fuego, pero sin construir nada nuevo. La energía se quema súper rápido. En cambio, las transformaciones de verdad, las que duran, nacen de un lugar muy distinto, de la propia identidad, de un para qué que es tan profundo que actúa como un motor inagotable. Y claro, en esta historia tiene que haber un villano. Y aquí lo tenemos, el saboteador. Ojo, que no es un monstruo de fuera, es esa voz interior, ese patrón automático que nos pone la zancadilla. Es lo que crea esa distancia entre quienes sentimos que somos y lo que acabamos haciendo. Es esa vocecita que dice mejor no te arriesgues, tú no vales para esto, o el clásico, uff, qué pereza, ya lo harás mañana. Eso, justo eso, es el saboteador en plena acción. Vale, entonces, si el problema es que estamos desconectados de nuestro para qué, de nuestro sentido, ¿cómo volvemos a enchufarnos? Bueno, pues una herramienta superpotente para encontrar esa brújula interna es un modelo que se basa en arquetipos. Imaginaos que esto es como un mapa del tesoro de nuestra propia motivación. Tenemos 7 grandes fuentes de energía o arquetipos. Está el cuidador, que encuentra sentido en proteger, el guía en comprender y enseñar, el artista en crear belleza, y así hasta 7. Identificarse con uno no es para ponerse una etiqueta, para nada. Es para entender de dónde viene nuestra fuerza de verdad. Es el combustible que necesitamos para que la voz del saboteador suene cada vez más bajita. Y ojo este dato porque es súper revelador. Resulta que el arquetipo más común es el del forjador. ¿Qué nos dice esto? Pues que ese impulso de superarse, de quererse una mejor versión de uno mismo, es algo casi universal. No es una cosa rara, es parte de lo que somos. Y solo reconocerlo ya da muchísima fuerza. Genial, ya tenemos el arquetipo, el qué. Pero, ¿y ahora qué hacemos con eso? Porque saber que uno es un guardián o un buscador está muy bien, pero si no se lleva a la práctica, se queda en una idea bonita y nada más. Así que vamos a ver cómo se aterriza todo esto en el día a día. Aquí se proponen 2 ejercicios muy prácticos. El primero, la abundancia cotidiana, que básicamente es practicar la gratitud. No se trata de ignorar los problemas, sino de entrenar al cerebro para que no dé por sentadas las cosas buenas. Y esto, poco a poco, cambia nuestro estado de ánimo. Y el segundo, que me encanta, los microsueños. Se trata de hacer un par de proyectos al año por el puro placer de hacerlos, sin más. Cantar, pintar, montar un Lego, lo que sea. Es una forma de volver a conectar con esa parte nuestra que simplemente disfruta. Y esta idea me parece potentísima, porque a veces se puede pensar que centrarse en uno mismo es un poco egoísta. Pero es que es todo lo contrario. Cuando una persona sana sus heridas, se entiende mejor y se acepta. La energía que transmite al mundo cambia por completo. Cada conversación, cada gesto, todo es diferente. Así que sí, ser una mejor persona ya es una contribución brutal. Bueno, hemos visto el qué nos mueve y el por qué nos atascamos. Falta la pieza clave, el cómo. ¿Cómo narices cambiamos esos saboteadores que llevan años con nosotros? Pues aquí entra en juego una herramienta muy concreta, la PNL, o Programación Neurolingüística. El método tiene 3 pasos que son bastante lógicos. Primero, hay que hacer de detective y pillar al saboteador con las manos en la masa. Identificar exactamente cuál es el pensamiento o la sensación que nos frena. Después, se aplica una técnica de PNL para, digamos, instalar un programa nuevo, para generar un estado interior diferente. Y lo más importante, el tercer paso, entrenar. Esto es como ir al gimnasio del cerebro. Hay que repetir la técnica, sobre todo en momentos clave, como justo al despertar, cuando el cerebro está más plástico y aprende mejor. Así es como se crea y se fortalece la nueva conexión neuronal. Claro. Y la pregunta es, ¿cómo sé si esto está funcionando? Porque si no vemos resultados, es muy fácil tirar la toalla. La buena noticia es que esto no es cuestión de fe. El progreso se puede medir de forma muy clara. Hay 3 indicadores clave. La frecuencia,
o sea, cuántas veces haces lo nuevo en lugar de lo de siempre. La latencia, cuánto dura ese debate interno de ¿voy al gimnasio o me quedo en el sofá? Al principio es una batalla, pero con el tiempo la decisión es más rápida. Y la intensidad emocional, cuánta pereza, cuánto miedo o cuánta resistencia se siente. Si todo va bien, con el tiempo la frecuencia sube, la latencia baja y la resistencia emocional se desploma. Y para que veamos el poder de esto, agarraos a este dato, un 70%. Según algunos estudios, visualizar que logras algo en uno de esos momentos de neuroplasticidad tiene en el cerebro un impacto del 70% de haberlo hecho de verdad. Es una locura. Esto demuestra que no estamos hablando de pensamiento mágico, sino de neurociencia pura y dura. Y terminamos con esta pregunta, ¿qué lo cambia todo? ¿Y si ese muro gigante que parece imposible de escalar, ese gran obstáculo en la vida de una persona, no es más que un programa desactualizado en su cerebro? Un patrón que no hay que destruir a la fuerza, sino que simplemente se pueda reprogramar